porque tenemos la posibilidad de conversar con uno de los que va a estar, además del oficialismo, acompañando esto, que es José Luis Ramón, que es diputado y presidente del Interbloque Unidad Federal. Buen día, José Luis. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ari? Buenos días. Buen día. La verdad que hoy, yo no sé si vos te acordás, pero soy de buena memoria. En alguna oportunidad, ya en el mes de abril, conversamos sobre este proyecto, Sí. que nosotros decíamos que había que acompañar y se tenía que hacer ley. Así que yo creo que hoy va a ser un día histórico. Es decir, hoy creo que... ¿histórico por qué? Porque un pedacito chiquitito de la torta se va a repartir hacia un sector que la está pariendo en esta época de la pandemia. Sale el proyecto, no hay dudas. Yo espero que sí. Hay comprometido apoyo al proyecto de la mayoría de los bloques que formamos la parte moderada de la Cámara, y yo creo que sí, que hoy es un día en el que eso tiene que ocurrir efectivamente. Nunca hay que leer el diario que no se ha escrito, ¿no? Pero el desarrollo que ha tenido el proyecto y lo que hemos venido conversando entre los distintos colegas diputados, creo que hay número para que hoy se trate y se vote y tenga media sanción. Bien, ¿y sabés qué es lo que va a hacer la oposición? Bueno, mira, hay un problema en esto. Cuando uno habla de la oposición, acá hay un problema serio. Sería la oposición más numerosa, en número. Tenés razón, sí, o sea, la oposición más... sí, porque ustedes también son opositores. No tanto para corregirte a vos, pero yo para marcar la idea de que oposición no es siempre estar, como yo aquí que conozca el rugby, siempre dándole un tackle en los tobillos al que está enfrente de uno, sino que la oposición es poder proponer sobre la base de aquel que gobierna, porque es el que ganó las elecciones, y propone la agenda, hacer que las cosas se ordenen de manera que los errores y se puedan corregir los temas que estén mal hechos desde que esté gobernando. Y lamentablemente esta oposición numerosa busca argumentos que hablan de la confiscatoriedad, una cantidad de argumentos que van a contramano del objetivo que realmente tiene este proyecto. Incluso lo nombran como si fuera un impuesto, y en realidad lo que es la imposición de un aporte extraordinario por única vez en ocasión de la pandemia. Así que hoy vamos a escuchar miles de argumentos que lamentablemente no representan a muchos de aquellas personas que los votan incluso, porque esta pandemia ha provocado, bueno, lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, ha provocado una clase de nuevos excluidos que atraviesan a todas las fuerzas políticas, no solo de los que están gobernando, sino del radicalismo, del PRO, que lamentablemente vieron mermados sus ingresos. Y hay un aporte que no se ve, porque no se publica en los diarios, que es el que han hecho miles y miles de familias argentinas haciendo de manera, de manera voluntaria, el aislamiento social obligatorio. Y todo con un objetivo que es tratar de cuidar la salud de su familia, de su comunidad, y eso ha significado en cada familia, de manera silenciosa, un aporte enorme de haber dejado las persianas cerradas de su pequeño negocio. Es decir, la manera de excluir que ha tenido la pandemia es muy importante. De manera que este día histórico de hoy, es decir, que ese grupito de la dirigencia social del país, que ha logrado tener la posibilidad de acumular riqueza que supera los 200 millones de pesos, va a tener la oportunidad, de manera obligatoria, porque voluntariamente no lo hacen, de hacer un aporte muy chiquitito en favor del sistema sanitario, de tratar de que los chicos que han perdido la posibilidad de ir a estudiar puedan tener el aporte de la beca Progresar, que haya un aporte al RENAVAP, por ejemplo. En la Argentina hay más de 4.400 barrios que no tienen urbanización, que no están integrados de manera sociourbana, que no tienen agua, que no tienen cloaca, y este dinero va a servir para que ese aporte se pueda redistribuir en favor de estas personas que realmente lo están pariendo. Así que hoy, vuelvo a repetirte, es un día histórico, Ari. José Luis, ¿qué tal? Nico Lantos te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Quería consultarte porque vos estás en contacto permanente con diputados de distintos sectores, incluyendo Juntos por el Cambio, y más allá de que partidariamente tienen una posición, entiendo que hay muchos legisladores que en lo individual tienen una mirada distinta y serían más proclives a aceptar un impuesto así, independientemente de cómo terminen votando esta madrugada. Pero vos has notado esto, ¿ves que hay dentro de Juntos por el Cambio un debate interno sobre cómo posicionarse en este tema? Claro que sí, y son muchos, ¿eh? Imagínate vos que el radicalismo, después que hacen ese acuerdo con el PRO, quedó, yo no quiero usar un término adecuado, quedó socio, el radicalismo PRO, con una dirigencia que fue a contramano de los principios que sustentan el Partido Radical. Si se despertara Alfonsín de su tumba, creo que tendría un problema muy serio, porque las políticas del radicalismo, y sobre todo de la época de Alfonsín, era que tenía que haber políticas en favor de los más desposeídos. Y hoy, si vos analizás ese radicalismo PRO de los años 2015 al 2019, las casi 36, 37 leyes que se sancionaron en el Congreso, todas tuvieron la idea de ajustar los costos, la rentabilidad, las inversiones del pequeño grupo de empresarios que se hicieron poderosísimos en Argentina. Uh-huh. Y hoy ese radicalismo PRO que está asociado y sigue asociado por un tema de acuerdos políticos, tiene muchos afiliados y personas que pertenecen a esa fuerza política que piensan muy distinto. Y en la Cámara hay muchos legisladores que tienen la visión de que esta es una ley que marca una cuestión histórica, que es redistribuir un pedacito de la torta entre aquellos que lo están necesitando. Y cuando hablamos de esto, hablamos de muchas personas. Imagínate vos que el tema, cuando hablamos del RENAVAP, muchos ni siquiera saben de qué trata. Pero ponele, en mi provincia hay 257 barrios que están en condiciones de no tener urbanización, agua, cloaca, luz, transporte. Y eso ellos también forman parte de la Argentina que nosotros queremos hacia el futuro. Uh-huh. Y pareciera ser que con este mensaje que van a dar desde esa posición muy numerosa del radicalismo PRO, es como que ellos quieren evitar que esta manera de redistribuir los dineros de la nación o los dineros que ellos han logrado acaparar no se haga, ¿viste? Y José eso Luis habla muy mal de ellos, ¿no? Del radicalismo pro dirigencial, ¿no? Claro. No de aquellos que lo bancan. José Nazareno Lomagno le habla, ¿cómo está? ¿Cómo te van a hacer? Buen día. Volviendo un poco a la oposición de este aporte extraordinario, ayer la Unión Industrial Argentina y la Mesa de Enlace ya se pronunciaron en contra con varios argumentos con respecto a este aporte. Bueno, ¿cómo ve que el lobby empresarial no va a actuar una vez que, dando los votos necesarios, este proyecto se supone que se va a aprobar? Bueno, mira, primero que este no es un proyecto de ley que apunte a las empresas, como lo dicen sistemáticamente. Este es un proyecto de ley que grava el patrimonio de personas físicas, que pueden tener empresas o no. De hecho, generalmente tienen empresas. No ataca a ninguna de las líneas que ellos dicen que va a atacar el proyecto, porque ellos dicen, este es un proyecto que ataca al corazón del sistema productivo. No, señor. Esto ataca, y no tampoco ataca, sino que incorpora en la redistribución a personas físicas que han logrado declarar en la AFIP que tienen un patrimonio por encima de los 200 millones de pesos. En la mesa de enlace, yo ayer venía viajando desde Mendoza a Buenos Aires y escuchando mucha radio, haciendo zapping, y escuchaba argumentos que están lejos de la verdad, sobre todo los de la mesa de enlace y de cada uno de los lobbies que están haciendo como si fueran lobbies empresarios, y no son lobbies empresarios, son personas físicas que amenazan a que todos creamos que con este proyecto de ley se afecta la actividad comercial, la actividad productiva, la actividad industrial. Muy lejos de todo eso está el objetivo de este proyecto. Si recién hablábamos de dónde iba a distribuirse. Bueno, ahora estamos hablando, por eso es muy buena tu pregunta, ahora estamos hablando de quién va a hacer ese aporte. Bueno, ese aporte no lo van a hacer las empresas, no lo va a hacer el sistema
de producción ni de industria, sino que lo van a hacer personas físicas que han logrado tener la posibilidad de acumular esa cantidad de dinero. Bien. Y 30 segundos más. Sí. Yo lo quiero ejemplificar con algo que a lo mejor ustedes me retan, o algún oyente, pero esto es como alguien que tiene las muelas algo complicadas, se metió una carnecita y es muy difícil de sacarla. Bueno, ese es el significado del aporte que tienen que hacer esas personas individuales en favor de muchos argentinos que la están pasando muy mal. Diputado, buen día. Lucía Rodríguez Bosch, la saluda. ¿Cómo le va? Hola Lucía, buen día. Buen día. Le quiero consultar por otro tema que tiene que ver con el proyecto que el Ejecutivo anunció que va a enviar para tratar la legalización del aborto. Por un lado, saber si efectivamente ya tienen ese proyecto en sus manos para leerlo. Y segundo, conocer su opinión personal sobre el hecho de que nuevamente se vuelva a discutir esto en las cámaras. Bueno, nosotros, el primer punto es que nuestro interbloque va a tener libertad de conciencia para votar de la manera que cada uno estime que debe ser. Sobre todo porque este proyecto de ley atraviesa de la misma manera que la pobreza a todas las fuerzas políticas. Primer punto. El segundo, yo hice una promesa electoral en mi provincia, en lo personal, de que iba a votar en contra de la despenalización o de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y voy a continuar con la promesa de campaña que hice al electorado que me eligió. Y el tercer punto, hemos presentado un proyecto de ley que tiene un argumento muy fuerte, que es que este proyecto debe ser hecho a través de una consulta popular e incluso hasta vinculante. Más allá de que se discuta constitucionalmente. Claro, eso no se puede, José Luis. Claro, no, por eso. Se discute, pero yo creo que todo es posible en la política si uno lo quiere hacer en positivo. Sí. Y debiera ser, ¿por qué digo esto? Porque una manera muy distinta hay entre lo que se concibe en las ideas progresistas y de aquello que por ahí en nuestro fuero íntimo entendemos que deben progresar. La Argentina es muy grande. Entonces, el voto debiera ser, no de aquellos que representamos acá en el Congreso, sino de cada una de las personas que vive a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Claro. El problema, José Luis, vos sabés bien que no se puede hacer una consulta popular y un plebiscito en materia penal. Sí, lo sé, pero hay tantas cosas que no se pueden hacer y que... bueno, pero si la Constitución claro, dice que no se puede, no se puede. No, sí se puede. Sí se puede porque acá estamos hablando, por un lado, de legalización, por otro lado, de despenalización. Es decir, habría que buscar la manera que jurídicamente sea posible consultar popularmente a cada uno de los argentinos. Y la pregunta que te hago, Ari, ¿qué impide que cada argentino se pueda expedir en un tema que es transversal? Porque esto no es patrimonio ni del PRO radical, ni del PJ, ni del Protectora, es decir, esto es patrimonio de cada persona de manera individual, de sus concepciones religiosas en muchos casos, sobre todo aquellos que tenemos esta posición de ir en contra de la legalización. Así que bueno, son estos tres temas que nosotros manifestamos en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y cree que el plan que se va a enviar también, que se conoce como el plan de los 1000 días de acompañamiento a las embarazadas, etcétera, también es una manera de combinar con el proyecto de legalización para que se entienda que nadie está promoviendo el aborto, sino dar esa opción al que lo quiera hacer? El que no lo quiera hacer va a tener un mayor, el que decida continuar con su maternidad, paternidad, va a tener un mayor acompañamiento del Estado. ¿Eso qué le parece? Mira, si ustedes me dejan, yo tengo una visión de esto, que lamentablemente en la época del presidente Macri mandó esta cortina de humo para tapar temas sociales muy graves. Yo espero que esto también no pueda llegar a ser una manera de establecer una agenda de discusión parlamentaria y de la sociedad que intente tapar otros temas. Yo espero que esto no sea de esta manera. Estamos en un momento en donde toda la sociedad está muy expectante de cómo podemos avanzar para salir de esta pandemia de la mejor manera que podamos salir parados, porque la crisis es mundial, y que la discusión de este proyecto, yo sé que por ahí voy a decir algo que es polémico, ¿no? Pero en lo que a mí respecta y en mi fuero íntimo, no el de mi grupo que yo represento, creo que es momento de abocarnos a resolver legislativamente muchos otros proyectos que están afectando la economía de cada una de las familias. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de familias que están por debajo de la línea de pobreza. Hablamos
de proyectos que tienen que ver con la zona fría, para el cobro de los servicios públicos, el sobreendeudamiento que tiene cada familia con los que son administradores y dueños del crédito público, estoy hablando de los bancos. Hay proyectos muy fuertes que permitirían, si se ponen a discusión en el Congreso, mejorar la calidad de vida, sobre todo desde lo económico. Porque en la medida que se mejora desde lo económico la calidad de vida de las familias, se puede planificar el futuro. Es un Cuando tema... hay pobreza es muy difícil.